Muy buenas tardes, amigos. Estamos una vez más en Pensando la Nación, justo a mi amigo Francisco Saavedra. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a don Daniel Prieto, de ICAES Chile. Él es analista político y de defensa. Un gusto, don Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Igualmente, un gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a algo que nos convoca, que tiene que ver con el proceso geopolítico que está viviendo nuestro país, ya que en los últimos meses, como todos sabemos, nuestro país está viviendo un proceso importante respecto a la revolución en curso, que se desató desde el 18 de octubre en adelante. Entonces, bueno, más allá de un proceso ideológico, también hay un proceso que tiene que ver con nuestro territorio y hay una implicancia internacional. Entonces, mi primera pregunta a usted, don Daniel, como analista, efectivamente existe la amenaza o el peligro de que hayan entidades internacionales que amenazan con nuestra integridad, ya sea de soberanía económica como también territorial. Sí, esta es una guerra panamericana, ideológica, subversiva. Está una lucha por la libertad y la democracia por un lado, y por otro lado el socialismo del siglo XXI, que es un proyecto que se formó a partir del Foro de Sao Paulo del año 90, cuando cayó la Unión Soviética. La izquierda extrema en Iberoamérica se reorganizó y buscó una alternativa ante la caída de la Unión Soviética. Y estuvieron bastante desconcertados durante la primera década, eso es, entre el año 90 y el año 2000. Pero a partir de la llegada de Chávez al poder, ellos vieron una gran oportunidad de capturar a Venezuela como fuente de fondos para reemplazar la fuente de fondos que había sido antes la Unión Soviética. Y Cuba se planifica para capturar Venezuela y es lo que ha hecho al final. Y esto estaba ya participando activamente en el proyecto que venía del Foro Sao Paulo, pero que los cubanos ya le habían planteado a Chávez desde el principio. Y Chávez lo vio como una forma de autoprotección, el estar combinado con Cuba y con toda la izquierda iberoamericana. Y eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, Chile en este momento puede ser una amenaza porque lo que ha pasado es que la fuente de fondo que es Venezuela se ha ido perdiendo para ellos. Se ha ido perdiendo porque una mala gestión ha hecho caer a Venezuela y el petróleo además ha estado muy bajo, pero también ha hecho caer toda la producción. Y ellos han buscado también el arco minero, una fuente de fondo alternativo, y después han seguido con esta política que partió en los años 90 también de combinarse con los narcotraficantes. La FARC se empezó a combinar con los narcotraficantes en los 90 cuando no le llegaban fondos de Cuba y de la KGB. Y esta capacidad que fue teniendo la FARC y el ELN en Colombia de combinarse con el narcotráfico les permitió ganar mucha experiencia y trabajar bien con el narcotráfico. Y finalmente, cuando vinieron todos estos avances tan importantes en el gobierno de Uribe, donde la FARC fue reducida a la mínima expresión, la FARC se refugió en Venezuela y se combinó con Venezuela e incorporó a los jefes venezolanos a nuevos negocios o a nuevas capturas de negocios dentro del narcotráfico. Y los venezolanos aprovecharon todo eso y el famoso cartel de los soles, que es bastante antiguo, como que escaló en su capacidad de manejo de magnitudes de droga para poder financiar la revolución. Entonces iba cayendo el petróleo por mala gestión, el arco minero todavía tenía cierta capacidad de producir fuentes de fondo, pero además fue aumentando la fuente de fondos del narcotráfico. Y eso ellos lo consideran al final como una fórmula para promover la revolución panamericana. Ahora, como esto le está fallando y hay una amenaza muy seria ahora de parte de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, que ya lo veía venir Cuba antes, porque el que maneja todas estas cosas es Cuba, no es Venezuela. Dentro del foro el que maneja las cosas es la Dirección de Inteligencia cubana. Ellos vieron buscar alternativas. Habían perdido a Brasil, ahora podrían estar perdiendo a Venezuela, y ven a Chile como una fuente de fondo importante para la revolución panamericana bolivariana,
del Foro Sao Paulo, del Foro Puebla después. Y, por ejemplo, en Chile ven la posibilidad de robarle los fondos acumulados a los trabajadores a través de los fondos de capitalización individual administrados por AFP, que ha estado en una tremenda polémica en los últimos años. Esa polémica la ha montado la izquierda porque hace tiempo que estaba con este plan de capturar estos fondos y robárselos, como ya lo hicieron en Argentina. Excepto que los fondos en Chile son gigantescos, son inconmensurables. Con eso la revolución podría vivir 15 años. 15 años. Y después buscarán otra fuente de fondos para destruir otro país y saquearlo, como ya saquearon a Venezuela. Pero ellos tienen la esperanza de que si logran capturar a Chile y capturarle estos fondos, pueden tener una fuente de fondos muy grande. Y en el proceso de destruir a Chile, pero como esto se demora, ellos creen que le pueden sacar muchos recursos, porque en el fondo esto es una gestión parásita, la que hace Cuba sobre Venezuela y sobre lo que podría hacer Chile mañana. ¿Ya? Ellos destruyen los países, pero en el proceso les sacan mucha plata. También afectaron enormemente el desarrollo de Brasil durante todo el periodo en que el Partido de los Trabajadores estuvo en el poder, con, no sé, Ignacio Lula da Silva, después la Dilma Rousseff, en fin. Y también ustedes han visto cómo han destruido a Argentina, un país que es naturalmente inmensamente rico, y cómo lo han destruido con malas gestiones, y cómo ellos logran eludir la justicia, y cómo la Cristina Fernández de Kirchner logra aliarse con el otro Fernández, que hoy día es presidente de Argentina, y logran volver al poder y evitar ser juzgados por todas las irregularidades que ella cometió antes. Y ahí está en el poder. Entonces estas son máquinas internacionales muy complejas, muy bien coordinadas, donde a Chile se le ve como un país rico al cual se le puede sacar muchos recursos. Entonces, ¿cómo está, don Daniel? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Yo los he estado a ustedes siguiendo en otras oportunidades. Hace poco los descubrí, ahora unas 3 semanas atrás, y he encontrado muy interesante lo que están haciendo. Así que, en primer lugar, aprovecho de felicitarlos. Muchas gracias. Y estamos bastante contentos de contar también con el apoyo de ustedes, que no va a ser la única vez que va a estar con nosotros, eso espero. Por lo menos hay tanto tema de qué hablar. Ahora, a donde yo lo quiero llevar es un poquito a reflexionar sobre la planificación geopolítica china. Eso también es bien potente en el sentido de que hay una proyección del Partido Comunista Chino. No vamos a poner a todos los chinos dentro de la misma bolsa, porque en realidad el Partido Comunista Chino es el que está planificando China de aquí a los años venideros. Y dos datos para la causa. Uno, desde los años 50, ya con la conferencia afroasiática, que China comenzó a planificar su dominio económico, y por supuesto es político, porque si le quitan el apoyo, los países africanos, muchos de ellos, colapsan inmediatamente. Por lo tanto, ya tiene una influencia en África, y pareciera también que su influencia, por lo menos económica, que también es otro tipo de dominio, la está ejerciendo súper bien en el cono sur. ¿Habrá algo de este financiamiento del que usted está hablando, de esta casi asistencia respecto a la inteligencia, o a cómo ir desarticulando los poderes que están ya establecidos en los distintos países o las instituciones? ¿Hay algo de eso que provenga desde Pekín, a su juicio? No. China es una situación distinta. Ellos de repente se pueden aprovechar geopolíticamente de las circunstancias que estamos viviendo en Iberoamérica y en América, y esta situación panamericana, que incluye Estados Unidos y Canadá también. Pero los chinos, en principio, no son de la línea del foro. De hecho, el foro viene de una línea comunista prosoviética antes que existiera, o sea, cuando existiera la Unión Soviética, antes que cayera. Y la línea comunista panamericana no es China, es más bien de la línea comunista de Moscú, cuando existía esto. Y después, cuando cae Moscú y se hace anticomunista, porque entre si Rusia se hace anticomunista, los chinos estaban en una línea más bien capitalista, al principio aliados con Estados Unidos, enemigos de la ex Unión Soviética, y después, a raíz de la evolución geopolítica, es que China y Rusia empiezan a
a vincularse o a combinarse, sobre todo por las sanciones contra Rusia, en una época en que Rusia busca afanosamente a China como mercado alternativo frente a las sanciones que ellos reciben en el periodo de Putin. Y en el caso de China también, son este conflicto último de carácter comercial, es el que está empujando a China a mantener este vínculo defensivo en combinación con Rusia, pero no necesariamente esta alianza entre Rusia y China va a durar siempre y va a ser de los mismos intereses. Por ejemplo, todo el problema que hoy día con el petróleo le beneficia mucho a China y le perjudica mucho a Rusia. Y los intereses son distintos ahí. En el caso panamericano, Rusia es empujado por las sanciones de Estados Unidos y de Europa, ha terminado pensando geopolíticamente una alianza o una combinación, por razones más bien geopolíticas que ideológicas, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Pero también le interesa mantener las mejores relaciones posibles con el resto de los países. Entonces, no es una línea ideológica comunista, porque Rusia hoy día no es comunista. Incluso ellos se sienten anticomunistas, hoy día, los rusos, es una cosa curiosa. Entonces, pero lo hacen por razones geopolíticas, por el conflicto que tienen con Estados Unidos, que es un conflicto que tiene altos y bajos, que pasa por distintas etapas según los gobiernos. Ahora, nosotros con China hemos tenido siempre una muy buena relación y es nuestro principal socio. Nosotros no debiéramos pelearnos con China ni tener ningún conflicto con China. China es un socio estratégico de Chile, ellos tienen una gran admiración por Chile y con frecuencia nos recuerdan que cuando había toda esta política de Perú y de otros países de capturar esclavos en el Pacífico de origen chino, antes de la guerra del Pacífico y durante la guerra del Pacífico también, durante la guerra del Pacífico nosotros liberamos esclavos que estaban dentro de Perú y ellos se plegaron al ejército chileno y avanzaron con nosotros. Pero esto venía de los 1860, estas redes de esclavitud que hacían los peruanos sobre los chinos y que siguieron haciendo después. E incluso cuando nosotros tomamos la isla de Pascua, los peruanos capturaban pascuenses y los esclavizaban, los llevaban al Perú. Y todavía en esa época, hacia 1880, 1890, hacia el año 1900, todavía los peruanos capturaban chinos para esclavizarlos. Entonces, los chinos vieron a Chile siempre como el país que defendió a los chinos en el Pacífico y luchó contra la esclavitud de los chinos en todo el Pacífico. Y eso ellos lo recuerdan con mucho cariño. Incluso cuando hubo este conflicto ideológico entre el gobierno militar y, no sé, el marxismo, el leninismo pro-castrista, pro-soviético, en los años 70, 80, en Chile, con el general Pinochet, incluso después de los 90, la línea de los chinos era favorable y aliada con Chile en contra de los intereses de la Unión Soviética, hasta que cae la Unión Soviética. Y la Rusia de Yeltsin es anticomunista y curiosamente la Rusia de Putin es anticomunista, que es una cosa que de repente se nos olvida porque pensamos que él, como estuvo en la KGB y la Juventud Comunista, él está en una línea de origen comunista, pero en las entrevistas que se le han hecho más profundas sobre este tema a él en persona, él dice que como toda la juventud en esa época, la única oportunidad de surgir era a través del Partido Comunista. Y si él se metió a la KGB y conoció la KGB por dentro, se dio cuenta que al final la KGB era un organismo de orden interno y de lucha geopolítica a favor de los intereses de la Unión Soviética, de la Gran Rusia, pero ya no necesariamente la juventud comunista y los comunistas después, que ya no eran de la juventud, ya no necesariamente la juventud comunista y los comunistas creían en el comunismo. De hecho, él es de una generación que dicen que desde el principio ellos no creían en el comunismo. Y después ha hecho enormes denuncias, Putin, de todo lo que fue el comunismo. Sí. Él tiene una versión de que todo esto fue una gestión sionista para asesinar millones de rusos a través de la revolución bolchevique y la captura, en fin. Después viene Stalin, que es el que hace una limpieza contra los bolcheviques judíos. De hecho, él hace una limpieza contra los judíos y elimina una cantidad enorme de judíos. Había una especie de prejuicio con los judíos no solo en la Alemania nazi, sino que también en la Alemania rusa.
perdón, en la Unión Soviética. Claro. El mismo Trotsky, que era una línea muy judía, digamos, fue un gran enemigo. El trotskismo fue el enemigo de la línea de Lenin. En fin, es curiosa la visión que tiene Putin sobre cómo evolucionó la historia de Rusia, porque ellos tienen una enorme antipatía por el comunismo. Entonces es muy raro que apoyen el comunismo en América Latina, porque el comunismo ha muerto en el mundo entero, excepto en América Latina, excepto en Corea del Norte y Cuba, y después todo lo que es el Foro de Sao Paulo, que es un neocomunismo. Pero, por ejemplo, el comunismo chino, el comunismo chino es un comunismo capitalista. Por lo tanto, no es un comunismo. De hecho, mientras fueron comunistas en su gestión económica, China vivió la extrema pobreza. Y China se lanza al desarrollo y al gran crecimiento cuando se transforma en una economía de mercado. Ahora, ellos hacen un desarrollo de una economía de mercado durante los últimos, del año 78 hasta ahora, los últimos 40 años, 42 años, si ustedes quieren, con mucho éxito, pero hay una duda ahí sobre en qué tan comunistas son ellos. Y ellos siguen usando el Partido Comunista como una especie de partido nacionalista para mantener el orden, para reconocer como su origen genealógico, en el sentido de que era un movimiento proletario, el que surge después de la guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek, entre el año 45 y 49. Entonces, ellos mantienen el símbolo de Mao, pero es un símbolo alienado, porque ellos no creen mucho en la línea de la economía comunista. De hecho, mientras la economía comunista funcionó, China tenía extrema pobreza y hubo decenas de millones de personas que murieron de hambre y centenares de millones que sobrevivieron, pero que quedaron muy desnutridos. Por eso que los chinos de toda esa generación eran muy chiquititos, deportes, y después, bueno, con todos los cambios, la segunda generación eran mucho más altos y la tercera generación, o sea, los nietos de los primeros, ya eran mucho más altos porque empezó a haber alimentación en abundancia y se transformó toda la economía. Un poco lo que nos pasó en Chile en pequeña escala a nosotros en la época de Allende, que hubo hambre en los últimos meses. Y por eso que mucha gente, incluso trabajadores que habían apoyado a Allende al principio y que se sentían identificados con la izquierda, cuando empezaron a morirse de hambre, se empezaron a asustar y empezaron a cambiar. Por eso que el gobierno militar tuvo tanto apoyo en los primeros años, porque... Bueno, vamos a esperar a que don Daniel se conecte de nuevo. Ustedes saben cómo son estas cosas. Bueno, y interesante, eso ya opinión personal, por supuesto, que el comunismo de China funciona de manera distinta al tradicional, pues, o sea, las empresas son más bien las que van proyectando cierto dominio económico y son las que acá en gran medida, a mí me ha pasado porque yo compro bastantes productos artesanales y los mismos artesanos a los que les compro, zapatos, qué sé yo, algún otro ítem, accesorio, me han dicho que con la proliferación de estos malls chinos, ellos han tenido que ir subiendo sus precios para competir y finalmente ya me dicen, oye, ¿sabes qué? Compra en otro lado porque a mí ya me sale muy cara la producción y ese zapato que tú me estás pidiendo, si antes te cobraba 80, ahora te debes que cobrar 120.000 pesos porque ya no da, o sea, no puedo hacerlo más barato. Y ellos atribuyen eso, claro, para ellos quizás es lo más visible, que hay más productos chinos, pero pueden ser productos en general por el modelo económico. Y también hay que, eso podría ser, estábamos hablando de eso, don Daniel, de las repercusiones que tienen la apertura del mercado cuando no hay ciertas regulaciones y se permite supuestamente este juego de libre mercado que al final llega a un episodio ideal en que todos salen ganando, porque desde la teoría clásica y la neoclásica, más la clásica, por supuesto, de economía, dice que va a llegar a un estado de balance perfecto.
en que todos se ven beneficiados, pero nosotros en la práctica vemos, por ejemplo, aquí en Chile, que el artesanado o la industria nacional se ve bastante afectada, lo que queda de industria nacional, por el incremento de capital extranjero que obviamente viene a invertir acá, y como sus cadenas de producción les permiten vender a menor costo y producir mucho más, va quebrando en parte al empresario local, llámese de otra forma al artesano local, porque son cosas que se preparan aquí en Chile. Oye, yo no sé lo que pasó, pero ¿ustedes me escuchan a mí o no? Sí, Sí, perfecto. no, Ya, perfecto. perfecto. Lo que pasa es que me llamaron por teléfono, yo estoy usando el celular para esta conexión, no estoy usando el computador. Y me llamaron por Ya. teléfono y no sé si dejamos la escoba, pero si podemos No, seguir, seguimos. por supuesto, se interrumpió un momento, pero siguió la imagen, así que Ya. sigamos con el tema. Bueno, lo que pasa es que es muy larga la reflexión que debiéramos hacer sobre el modelo económico, ¿ah? Que conviene o que no conviene. Chile optó por un modelo económico de mercado a partir del año 73, ¿m? Y se implementó muy profesionalmente a partir del año 75. Entre 73 y 75 se intentaron cosas en forma poco profesional hasta que se incorporó a todos estos másteres y doctores en economía de la Universidad Católica, muchos de ellos con estos títulos en Chicago, y se implementó esa política. Después se incorporó gente de Harvard como José Piñera, en fin, y otros ingenieros también del MIT que colaboraron. Y esa es la línea económica chilena que fue muy exitosa, entre paréntesis. Ahora, si uno quiere cuestionar eso, bueno, eso haría para muchos programas, ¿no? Analizar todas estas circunstancias. El caso de lo que tú me estabas planteando sobre la competencia con la industria chilena. Nosotros vivimos un periodo de desarrollo económico en base al proteccionismo entre los años 30 y el año 75, más o menos, o 73, si ustedes quieren. Y fue el periodo en que Chile fue peor en la historia desde el punto de vista del desarrollo económico. A Chile le fue bien en la historia entre el año 1830 y 1930. Con la crisis mundial nos pegaron un palo y nunca más nos recuperaron. Había habido una crisis antes, que venía la crisis del salitre, y después de unos ajustes que vino por la crisis del salitre en los años 24, 25, cuando se cambió la Constitución, después vino la revolución de Ibáñez, salió Arturo Alessandri, después volvió Arturo Alessandri Palma, el año 32, después de las revoluciones socialistas, en fin. Eso es una cuestión larga de explicar, pero en general lo que ocurre es que Chile se ordena a partir del gobierno de Prieto, Portales, con Claro. Bulnes después, con Montt, con José Joaquín Pérez, en fin, y sigue creciendo Chile a partir de ese momento. Entre el año 1810 y 1830 Chile tiene una caída de su ingreso muy, muy grande a raíz de la revolución de la independencia. Y hubo periodos en que en los primeros 2 años el gobierno de José Miguel Carrera se creció bastante, pero cuando partió la guerra contra los realistas en 1813 hubo una caída fuerte. Después caímos en manos realistas hasta el año 1817, volvimos con San Martín, con O'Higgins, ahí asume O'Higgins, pero el gobierno de O'Higgins, la caída del ingreso en Chile es altísima. El gobierno de O'Higgins fue un gobierno, no por culpa de él necesariamente, sino que porque se mandaron muchos recursos para la expedición libertadora del Perú, Claro. y si nos empantanamos en una guerra eterna, la guerra a muerte contra los realistas en el sur, en Concepción, contra los Pincheiras, los Benavides, los Picó, los Senosaín. No sé si ustedes conocen bien la historia de Chile de esa parte, Sí, por pero supuesto. Y más encima con Chiloé, que se terminó de anexar también, en el último periodo. que Ramón Freire nos saca Ramón después de Freire. Chiloé. Ramón Freire reemplaza a O'Higgins. Realmente sí, el descontento con O'Higgins fue tan grande que el ejército se levantó contra O'Higgins. Hoy día O'Higgins es como un símbolo del ejército. Pero el ejército no quería O'Higgins y se levantó con el héroe máximo, que en esa época era Ramón Freire, Claro. contra O'Higgins. Y bueno, Ramón Freire no lo quiso fusilar como querían algunos, o juzgar y meter preso, sino que decían, no, O'Higgins fue un héroe, yo fui compañero de él, así que lo conozco bien, cometió errores al final, pero yo no lo voy a fusilar ni lo voy a juzgar, así que lo permitió que se fuera al exilio. Pero después vinieron muchos periodos de anarquía o de altos y bajos. Freire no quería ser presidente, no quería ser director supremo. Él quería que le dieran recursos para la recuperación del Chiloé, que fue lo que hizo. Pero en la medida que terminó de recuperar Chiloé en el segundo intento, él dejó el gobierno y renunciaba. Y lo volvían a llamar y renunciaba, y volvían a llamar y renunciaba.
Freire estuvo 8 años siendo director supremo, o sea, 8 veces siendo director supremo, una vez Claro. presidente de la República al final. Mm. Pero él no quería ser jefe de Estado, él quería cumplir su gestión libertadora y en este caso recuperar Chiloé, que lo logró. Después vino Francisco Antonio Pinto, una serie de otros personajes, Francisco Ramón Vicuña Larraín, en fin, Infante. Finalmente hay este enfrentamiento entre Joaquín Prieto y Ramón Freire por la cuestión entre los liberales y los conservadores, los pelucones y los pipiolos. Y los estanqueros estaban metidos Ahí gana también. Prieto, claro. Y Los está federalistas. está metido Ramón, Diego Portal. Prieto después es elegido, un año y medio después de que gana la guerra civil, es elegido presidente de la República. Y ahí se empieza a ordenar el país. Ahí por primera vez el país crece, por primera vez. Y no deja nunca de crecer, entre paréntesis. Es la primera democracia estable que se crea en Iberoamérica y un país que nunca deja de crecer, con altos y bajos, porque hay periodos que se crece más, otros periodos que se crece menos, pero durante todo el periodo del siglo XIX, excepto problemas con la guerra civil de 1891, antes hubo una guerra civil en 1851 contra Manuel Montt, después hubo una segunda guerra civil contra Manuel Montt en 1859, pero fuera de esas dos guerras civiles contra Manuel Montt y la guerra civil contra Balmaceda, en general el país se mantuvo estable y se mantuvo creciendo. O sea, fueron 100 años de crecimiento. Y el nivel de vida de Chile subió. Les voy a dar un ejemplo. Hay un estudio que acaba de hacer Rolf Lüders con un economista de la Católica que dice que Chile tenía alrededor del 40% del nivel de vida del Imperio Británico en la época del Imperio Español. Estamos hablando de América Latina, no solo de Chile. Y después llegamos a tener como el 30% del nivel de vida de Estados Unidos y Inglaterra. Y en 1930, el 29, justo antes de la crisis mundial, Chile tenía el 53% del nivel de vida de Estados Unidos. O sea, habíamos subido del 30% al 53% del nivel de vida de Estados Unidos. Y nos estábamos comparando con el país más exitoso del mundo. Lo que te quiero decir con esto es que Chile fue un país muy exitoso, y la decadencia de Chile viene a partir del año 30, y nunca dejamos de decaer en todos los gobiernos. Algunos decaímos menos, con el gobierno de Arturo Alessandri Palma y Gustavo Ross hubo una recuperación de Chile al principio, entre el año 32 y 38, pero en términos relativos nosotros crecíamos menos que el resto del mundo, incluso en ese periodo. Y después en todos los gobiernos que vinieron después, incluyendo los últimos, Jorge Alessandri, Eduardo Frei y el peor de todo que fue Salvador Allende, Chile siguió quedándose detrás del resto del mundo y detrás del resto de América Latina. Entonces, una decadencia relativa enorme de Chile durante 45 años, entre el año 30 y el 75 más o menos. Y no digo 73, porque a pesar de que el golpe fue el 73, Chile empezó a recuperarse a partir del 75, no antes, porque la escoba que dejó Allende fue tan profunda y después nos tocó la crisis mundial del 74-75, que el país se siguió empantanado hasta el 75. Pero entre el 75 y el 81 Chile tuvo los crecimientos más altos del mundo. Después vino la crisis del 82, que nos pegó un palo muy fuerte, que nos hundió entre el 82 y el 85, más o menos, 84. Pero ya el 84 estábamos creciendo, el 85 estábamos creciendo muy rápido. Y entre el año 84 y 90 Chile tuvo las tasas de crecimiento más altas del mundo. Y esa tasa de crecimiento siguió con la concertación, porque se mantuvo el sistema de economía de mercado. Y ese sistema de economía de mercado era muy libre, en el sentido de que no había una protección a la industria y a la tecnología chilena, sino que era un régimen de apertura económica total. Y con ese sistema Chile creció mucho y disminuyó mucho la pobreza. Entonces, claro, ahora hay un cuestionamiento a este sistema porque es solamente comercial y financiero y como que carece de capacidad industrial y tecnológica. Y yo reconozco que hay que entrar una etapa en que Chile tiene que enfrentar un desarrollo tecnológico e industrial de calidad mayor, pero no a través del proteccionismo, sino que a través de el nivel de desarrollo en que estamos llegando. Ahora, el problema es que Chile ha detenido su economía desde hace ya 14 años.
No sé si ustedes saben, yo estudié economía y saqué un máster en esos temas, así que es un tema que conozco bien. Pero a partir del año 2006, la economía chilena se ha paralizado. 2008, dicen algunos, Claro. ¿no? Porque todavía entre el 2006 y el 2008 algo crecimos. Pero ya a partir del año 2008 casi no se crece con el gobierno de la Michelle Bachelet, el primer gobierno. Y después con Piñera se crece los primeros 3 años, pero el cuarto año no se crece, el primer gobierno de Piñera. Y después con el segundo gobierno de Michelle Bachelet el país se paraliza completamente. Y ha seguido paralizado con este segundo gobierno de Piñera porque no tiene mayoría en el Congreso, no ha podido cambiar las leyes para crear las condiciones para crecer. Las condiciones para crecer serían, no sé, habría que bajar los impuestos para incentivar la inversión. Al aumentar la inversión se produce un crecimiento rápido, un aumento del empleo, un aumento de los salarios reales y retomamos el ritmo de crecimiento que habíamos llevado en las décadas anteriores. Pero mientras no cambiemos estas leyes laborales y estas leyes tributarias, el país va a seguir empantanado. Y a eso se agrega esta revolución violenta que partió el 18 de octubre, que está generándose de forma bastante espontánea y natural, pero que está dirigida por detrás por todas estas fuerzas que han venido creando las condiciones para esto durante décadas, a través de la educación, a través de un relato de lo que fue el gobierno militar, un relato falso, para promover el resentimiento, para promover el odio y para aprovechar que durante 14 años el país no ha crecido. 14 años es mucho tiempo, entonces hay muchas generaciones nuevas que se han ido incorporando al mercado laboral y que no ven las expectativas que tenían las generaciones anteriores, que entraban al mercado laboral y estaban entrando a un mercado laboral con un país en crecimiento, donde los salarios reales estaban subiendo y donde el empleo está llegando al pleno empleo, a pesar de que hubo crisis entre medio que afectaron este proceso con altos y bajos. Pero en general el país está creciendo, había muy buena expectativa. Pero cuando tú paras un país de crecer, como ocurrió a partir del año 2006, estamos en el año 2020, llevamos 14 años sin crecer, entonces es mucho lo que se acumula en frustración durante 14 años en las nuevas generaciones. Y entonces ahí se aprovecha la izquierda con su relato para promover un descontento que lo lleva a esta explosión de violencia autodestructiva. Y que si tiene éxito, Chile va a caer en un sistema orientado al socialismo del siglo XXI muy parecido al de Venezuela, y el país se podría destruir en 4, 5, 7 años, más rápido. Nosotros vamos a ser destruidos más rápido que Venezuela, porque Venezuela tenía petróleo, tenía una serie de condiciones que le permitían sostenerse monoproductoramente. La economía chilena es bastante más diversificada, dependemos en parte del cobre, pero dependemos también de una cantidad enorme de otros productos. Entonces, si todo esto colapsa, el país se va a destruir muy rápidamente, en 5 o 6 años. Así que estamos en una situación muy crítica, porque este país pudo haber llegado a ser un país desarrollado y pudo haber sacado a toda la gente que le faltaba por sacar de la pobreza. Nosotros llegamos a tener un 8% de gente en la pobreza y una clase media en los niveles más bajos, precaria, que podía volver a la pobreza, y hay un temor que ahora vuelva a la pobreza, y una clase media que ha surgido, alguna clase media que es histórica, y otra clase media que ha surgido de las clases bajas, que es lo que se llama la clase media emergente. Entonces, era un país muy exitoso desde ese punto de vista. Y eso está siendo cuestionado ahora drásticamente, y hay intereses geopolíticos globales, panamericanos, que están metidos en esto. Porque la guerra ideológica, no solo en Chile o Iberoamérica, sino que también en Canadá y Estados Unidos. A veces se nos olvida eso. Entonces hay que meter a Canadá y a Estados Unidos en la misma ecuación, explicando sus propias características específicas. Y dentro de América Latina no es lo mismo Chile que Venezuela. O sea, los países del Caribe tienen una dinámica distinta que los países del Cono Sur o que Brasil. Pero también hay mucho en común, Estamos en eso. Estamos en el medio de eso. Y respecto, don Daniel, si que proyectáramos un Chile de aquí a unos 50, 100 años, considerando también que el proteccionismo en este caso, porque hace un rato cuando le planteé ese tema, es para traer a reflexión más que nada qué industrias debemos desarrollar, porque si nos basamos simplemente
en un capitalismo financiero somos súper vulnerables, vulnerables a lo que pase en el exterior. O sea, cualquier fluctuación en el precio del petróleo o que nos dejen de comprar cobre o algún otro recurso natural, nosotros siempre nos vemos un poco más ajustados, tenemos que empezar a hacer malabarismo con ciertas cosas para poder ir saliendo del paso. Si es que lo proyectáramos en el tiempo, ¿qué industrias, a su juicio, serían clave de desarrollar y qué cosas deberíamos estar produciendo ya a esta altura? Tarea que no hemos hecho en las últimas décadas. A eso me dirige mi pregunta. Y segundo, eso primero, y segundo, en ese escenario, ¿cómo se posicionaría Chile respecto a su competencia eterna en el Pacífico, que sería Perú? Que nos hemos agarrado antes, más allá del salitre y todas esas cosas, también por una posición de beneficio geopolítico respecto al dominio pacífico en economía. A eso me refiero. Sí, mira, Chile entró en una etapa en que estábamos buscando fórmulas de desarrollar emprendimiento de todo tipo, incluyendo TI, la tecnología de la información, y alta tecnología y electrónica y microchips, en fin, software, que es la industria más sofisticada que hay hoy día en el mundo y que nosotros estábamos en la expectativa de desarrollar y habíamos creado todas unas políticas para eso, pero nos tocó justo este periodo en que se nos estancó la economía por razones ideológicas a partir del primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces coincidió con que estábamos tratando de pasar esta tercera etapa, que era el desarrollo económico alto a través de mucho mayor valor agregado, mucho más tecnología, mucho más industria, pero coincidió con la revolución, no sé, educacional, la revolución pingüina, la revolución socialista en general, el factor que introdujo con la izquierda, con la nueva mayoría, después el Frente Amplio, con la etapa posterior a la concertación y con las revoluciones emergentes de esta educación subversiva a partir de los jóvenes secundarios y universitarios, que fue promovida por el Colegio de Profesores, que está manejada por el Partido Comunista. Bueno, eso fue lo que frena a Chile, ¿eh? Pero nosotros teníamos una seria posibilidad de tener éxitos en emprendimientos y en nuevos niveles de tecnología e industria, distinto a lo que habíamos hecho en el pasado, pero este tercer nivel de desarrollo no lo pudimos ejercer. Ahora, respecto a Perú, efectivamente hay un fenómeno geopolítico, de conflictividad geopolítica que puede haber permanente, estructural casi, de Chile con Argentina y con Perú, Bolivia también, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantener vigilante durante el siglo XXI, y tenemos que crear capacidades para imponernos contra los tres estados en forma combinada. Porque si ellos van a actuar algún día contra Chile, no lo van a hacer solo. Perú nunca va a querer actuar solo contra Chile, va a buscar siempre una alianza con Argentina para actuar contra Chile. Y si en un momento dado Argentina no quiere aliarse con Perú para actuar contra Chile, Perú va a esperar. Y va a esperar y esperar y esperar hasta que algún día se den las condiciones para combinarse con Argentina para actuar sobre Chile. Y por supuesto meter a Bolivia porque les interesa a ambos. Y a Bolivia también le va a interesar en trabajar con Perú y con Argentina en ese esquema. Entonces hay un interés geopolítico permanente que Chile tiene que cuidar establemente. Pero por otro lado, si nosotros tenemos ciertas capacidades militares ganadoras tipo Israel y somos una especie de líder tecnológico y militar y de habilidades en lo militar, nosotros podemos mantener la paz y podemos asegurar pasar a otra etapa. Y esa etapa es convidar a Perú a ser aliado de Chile y convidar a Argentina a ser aliado de Chile. Bolivia se plegaría por forma natural si es que nosotros nos logramos combinar con Perú y con Argentina. Y pensar que tenemos intereses comunes iberoamericanos en la región. Pero lo que se está dando ahora no es el conflicto con Perú o con Argentina. El conflicto que se está dando ahora es un conflicto ideológico panamericano que cruza todos los países y que donde nosotros tenemos aliados anticomunistas en Perú, partidarios de la democracia, partidarios de la libertad, partidarios de esta economía de mercado que nosotros promovemos, frente a gente en Perú que es partidaria del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo,
y de los procesos subversivos. Lo mismo ocurre en Argentina. Hoy día está gobernando Argentina un régimen pro-foro, pro-bolivariano. Claro. Quizás no con el mismo estilo que Maduro o que Chávez, pero que están combinados y que en cierto modo están combinados con Cuba. Lo mismo ocurre en todos los países. Ocurrió en Bolivia, ocurre en Ecuador todavía. Bueno, hay esta conflictividad entre Colombia y Venezuela, que es clásica. Nosotros debiéramos buscar una alianza con un presidente como el actual presidente de Colombia, Duque, una alianza con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en fin, pero México está en una línea de izquierda y está en un coqueteo con el movimiento bolivariano, que es peligroso y que está combinado en el foro en muchos sectores. Y dentro de Estados Unidos hay una guerra ideológica muy fuerte entre la izquierda y, no sé si llamarla derecha, pero yo diría los patriotas. Hay un conflicto ahí entre los globalistas y los patriotas en Estados Unidos. Ellos lo plantean con esas dinámicas, lo mismo que en Canadá. Y ahora hay una conflictividad muy fuerte entre el Deep State o el Estado profundo y Trump. Y el Deep State está combinado con la ONU, y la ONU quiere apoderarse del control del dominio mundial y ir neutralizando a los países, e ir manejando los países. Eso se ve muy claramente en Chile a través de la intervención de la ONU. La ONU, por ejemplo, es el organismo que ha impedido que Chile ponga orden, como por la fórmula de usar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para amarrarle las manos a las policías y evitar que ellos pongan orden. Entonces es una fórmula de autodestrucción que está ejerciendo la ONU en Chile muy fuerte. Y Piñera, a pesar de que él pretende ser de derecha o parecía ser de derecha, es un hombre de la ONU y es un hombre de la línea más bien globalista dentro de este esquema de conflictividad mundial. Y en esa línea, una persona como Piñera es un rival de Trump. Trump está en la línea de los patriotas y Piñera está en la línea de los globalistas, a pesar de que a nosotros nos parece de derecha. Entonces hay intereses cruzados que tenemos que identificar muy bien y tenemos que tener cuidado, porque a nosotros se nos va la vida en este asunto. Si Chile cae en los socialismos del foro, el país se va a autodestruir y va a volver a la pobreza, como ya ocurrió en Venezuela, como ocurre en Cuba. No sé si ustedes han ido a Cuba, yo he ido 2 veces a Cuba. Es muy interesante ir a Cuba porque a uno como que ver esa magnitud de pobreza en gran escala, a todo nivel, es tan impactante que es como darse cuenta de lo que realmente es el comunismo. Mientras la gente no lo ve, le cuesta creerlo, porque acá uno tiene discusiones como académicas y teóricas a nivel universitario, pero ver la realidad es tan impactante, que, no sé, a mí me encantaría que los jóvenes pudieran hacer más turismo a Cuba y no fueran a los centros turísticos, sino que se metieran en los poblados. Uno se puede meter en los poblados, yo lo hice, y ahí es donde está la pobreza, no en los centros turísticos que son centros artificiales. Nosotros estamos en medio de este conflicto, que es un conflicto panamericano, que también abarca Estados Unidos y Canadá, y Trump ha sido una esperanza. Fíjate que la mayor oportunidad que tiene Chile de salvarse de esto es la acción que está intentando hacer Estados Unidos contra Venezuela. Porque en el fondo, fíjate que yo he sabido por amigos míos que son expertos en estos temas y que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, me dice que Trump estaba súper preocupado por Chile, porque Chile era un país exitoso, un ejemplo, había sacado a mucha gente de la pobreza. Lo ideal para Estados Unidos es que otros países copiaran a Chile para que también se levantaran y salieran de la pobreza. Y vieron qué podían hacer y se dieron cuenta que había tanta fuerza natural, real, en la juventud, por las distorsiones que tiene la juventud en Chile, que era muy difícil para Estados Unidos hacer cualquier cosa dentro de Chile para poder influir. Muy difícil. Pero sí ellos podían ir a la fuente del problema. Y la fuente del problema ellas las ven en Venezuela. Que Venezuela es uno de los gestores de todo este proceso subversivo en Chile. Y detrás de Venezuela los cubanos. Ahora los cubanos capturando Venezuela son los que hacen esta gestión en Chile. No es que ellos dirijan espontáneamente las cosas en las calles, porque hay mucha acción espontánea de la juventud, incluso de sectores que no son comunistas como los anarquistas.
que son más bien anticomunistas en muchos aspectos, pero que los comunistas utilizan. No es eso, es que se neutralice la fuente, que en este caso es Venezuela. Ahora, algunos dicen, aunque se lograra neutralizar a Venezuela, siempre la fuente va a ser Cuba. Y mientras Estados Unidos no intervenga sobre Cuba, el problema va a seguir. Y eso es cierto, porque efectivamente los cubanos, el diagnóstico de los cubanos es que ya que no pueden sacar más recursos de Venezuela por el estado de crisis que hay interna en Venezuela, entonces ellos quieren pasar a la etapa de capturar a Chile como una fuente de fondos de gran magnitud que les permitiría, como les decía antes, unos 10, 15 años más de vida como un estado parásito que controla Chile en el futuro a través del socialismo. Pero eso significa la destrucción de Chile. Y después, cuando hayan destruido Chile, van a buscar otro país, que podría ser, no sé, Brasil, porque Argentina ya lo destruyeron, ya ellos mismos, Claro. con todas estas combinaciones con los kirchneristas en los últimos 20 años. Argentina es un país muy, muy destruido, con un nivel de pobreza muy alto, 35% de pobreza. Nosotros tenemos 8%. Pero entre paréntesis, ese 8% de pobreza que tenemos va a aumentar a 10, a 12 y a 14 en los próximos, no sé, años, o los próximos meses quizás, por todo lo que hemos vivido en el último tiempo. Así que, bueno, lo que te quiero decir es que, viéndolo desde un punto de vista global, la mejor oportunidad de salvarse de Chile es qué va a pasar en Venezuela con esta gestión que está iniciando ahora Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene éxito en derribar al régimen de Maduro y si Venezuela vuelve a la democracia, podría haber una esperanza para Chile, porque mucha de la gestión la hace la Dirección de Inteligencia Cubana utilizando el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que los usan masivamente en Chile, pero los que dirigen arriba al SEBIN son los de la DI. La DI es el G2 o la inteligencia cubana. Y ellos utilizan estos movimientos que son en gran medida espontáneos de la juventud, pero que ellos lo han ido metiendo ideológicamente durante décadas. No es que lo manejen muy estrechamente, pero lo orientan. Y al final es el Partido Comunista el que controla todo. Y movimientos como los anarquistas, que tienen mucha fuerza en Chile, históricamente siempre se ha demostrado que movimientos... Se cayó de nuevo. Algo le pasó. Sí. Está interesante el análisis respecto a lo que puede ocurrir afuera. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, para todos los escenarios que se nos planteen desde el exterior, somos súper vulnerables, porque imagínate ahora, ya en el peor de los casos, poniendo un caso súper terrorífico y extremo, imaginemos que se reactiva, que se va a reactivar obviamente el proceso insurreccional. O sea, no se ha desactivado, pero sí está como en latencia. Cuando ya entre en actividad de nuevo, supongamos que Perú decide aliarse con Argentina y comienzan un proceso de invasión, o pongamos en el peor de los casos, una invasión planificada por retomar territorio. O sea, el escenario sería súper negro, porque tenemos enemigo dentro y enemigo afuera. Y eso es lo que la gente quizá que sale a las calles, sale a protestar, sale a las marchas, no entiende, porque al final le está dando más fuerza a un movimiento que lo que está buscando es precisamente desmembrar al país. La unidad nacional. Se había desconectado. Lo que le estaba contando a Álvaro, que según lo que usted nos estaba planteando, considerando lo que ya mencionó de Argentina y Perú respecto al tema geopolítico, y también lo que estaba mencionando sobre Venezuela y Cuba respecto a la ideología, a la proyección ideológica hacia el Cono Sur, nosotros estamos fregados por todos lados. O sea, si estamos en la situación en la que estamos ahora, con esta insurrección que ya está en curso, muy difícilmente se puede detener por acción gubernamental, porque ha mostrado ahí una ineficiencia atroz. Le está diciendo Álvaro que si pusiéramos un caso hipotético, el peor de los casos, una película de terror para nosotros, y Perú tratara de hacer algo con Bolivia, y nosotros teniendo este enemigo interno, realizando esta agitación, este desmembramiento social, que obviamente lo fuerzan siempre para que exista un enfrentamiento civil, que sería ya un cuadro de guerra civil, nos vemos fregados. O sea, tendríamos un enemigo interno y uno externo que nos va a
a sustituir y nos va a quitar territorio seguramente, poniéndolo en un escenario súper negativo. Adverso. Es para tomarle el peso a la participación que yo pudiera tener como civil cualquiera, al ver a 3 o 4 o 5 pelagatos manifestándose en la calle y yo seguirlo y salir con una bandera y qué sé yo, sin saber el daño que estoy haciendo. Al final yo estoy todavía agravando o estoy dándole curso, forma, sustancia a una revolución en curso que lo único que hace es dejarnos en un estado de vulnerabilidad máxima. Hay intereses ocultos internacionales que buscan dañarnos, ¿eh? y utilizan la ideología y utilizan la desinformación acumulada durante décadas con la juventud y la manipulación que ha hecho el Partido Comunista a través del Colegio de Profesores, que ellos controlan la educación pública, incluso a través del control de las escuelas de profesores, o sea, no sé, el pedagógico de la Universidad de Chile, incluso en la Universidad Católica y en otras universidades han conseguido influir mucho en las últimas décadas con unas ideologías de izquierda dentro de las escuelas de profesores, primaria, secundaria y por supuesto que universitaria, y han ido ideologizando y desinformando a la gente, han contado un relato falso de lo que fue el gobierno militar, por ejemplo. Y han identificado al gobierno militar con las torturas, con un periodo oscuro de dictadura, de falta de libertades, y no se ha hablado de la verdad es muy distinta. Entonces, lo que nosotros hacemos en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico Social, que es una organización que tengo yo, es un poco recuperar la verdad de lo que fue la historia de Chile y cómo el gobierno militar fue un gobierno que, no sé, ordenó al país, acabó con el terrorismo, evitó la guerra civil, acabó con los grupos armados, sacó a la gente de la desnutrición, mejoró mucho la educación, aumentó la inversión, aumentó el empleo, nos tocaron las recesiones del año 74 y 75, que fueron crisis mundiales, nos tocaron las crisis del 82 al 84, que fueron crisis mundiales, pero a pesar de eso salimos de ellas antes que otros países, y retomamos un crecimiento que fue uno de los más altos del mundo occidental, y logramos sacar a mucha gente de la pobreza, y logramos convencer, cuando cambia el gobierno y cuando los militares después restauran la democracia, porque sí, son los militares los que restauran la democracia, ¿no? Ellos entregan el poder ordenadamente, y las nuevas autoridades de la concertación, el gobierno de Elwin, se dan cuenta que con este sistema realmente se había crecido mucho y se había bajado mucho la pobreza, y a ellos les convenía mantenerlo. Y aunque muchos de ellos no creían en todo lo que se había hecho, hicieron las suficientes modificaciones como para ir limitando el crecimiento o la velocidad de crecimiento, pero no cambiaron el sistema, básicamente. Entonces el país siguió creciendo, por lo menos hasta el año 95, el país siguió creciendo. Y después seguimos creciendo menos, pero seguimos creciendo, por lo menos hasta el año 2006, donde realmente ahí nos empantanamos. Pero ¿qué significa eso? Significa que con la inercia de lo que se hizo en el gobierno militar, el país llegó a ser el país más desarrollado de América Latina. Y fue el gobierno militar el que restauró la democracia. Y se nos olvida en el relato que en el gobierno militar había muy altos grados de libertad. Tú podías criticar al gobierno militar, tú podías criticarlo en la televisión, donde había un foro, en la prensa escrita, en la radio, y había muchos programas y muchos periodistas que eran contrarios al régimen. Y había libertad para que ellos actuaran. Lo que no se permitía era la acción terrorista. Y el gobierno militar sí tuvo una acción fuerte en contra del terrorismo. Por eso se controló el terrorismo. Ahora, coincidió con que cuando terminaba el gobierno militar, el año 90, ese mismo año estaba cayendo la Unión Soviética. Y ese mismo año estaba cayendo el comunismo mundial. El comunismo ya en cierto modo había caído en China, porque los chinos habían dejado de ser comunistas con Deng Xiaoping, en el año 78, y se habían orientado en economía de mercado. Por eso que la economía china fue tan exitoso frente a una Unión Soviética que seguía fracasando en los años 80. Ya en los años 80 China estaba creciendo como avión, era el país que más crecía del mundo. En cambio la Unión Soviética estaba estancada. Entonces, este relato de lo que ocurrió realmente en Chile y en el mundo es el que los jóvenes no conocen, porque ha sido ideológicamente distorsionado por un colegio de profesores que es del Partido Comunista en su gran mayoría,
Los comunistas en Chile tienen un 4, 4,5, a veces un 4,7% del electorado, pero el colegio de profesores tiene un 57% del colegio. Por lo tanto, los jefes del colegio de profesores son comunistas y ellos imponen estas ideologías en la educación básica e incluso influyen en muchos profesores de la educación privada. Por lo tanto, hay una distorsión ideológica muy fuerte en las nuevas generaciones, muy fuerte, muy alejada de la verdad y de la realidad. Y ahí ha fallado la derecha, y han fallado los grupos independientes, y han fallado los demócratas cristianos, porque los demócratas cristianos se han plegado a las ideologías de izquierda un poco para hacérselo simpático, para ganar votos. Entonces han colaborado a este descalabro. Don Daniel, y respecto a los gobiernos que han tenido un carácter nacional, o la época histórica de Chile, donde se ha notado eso, o según lo que usted ha estudiado, ¿dónde usted ubicaría en la línea histórica los momentos en que ha tenido Chile un carácter nacional, ha desarrollado su industria y se ha proyectado o ha tratado de proyectarse en el tiempo? Ya sea en cuanto a presencia geopolítica y económica en el mundo con sus exportaciones, o bien a su desarrollo interno? Bueno, hay una idea de que en Chile gobernaron como dos tipos de élite en el siglo XIX, que fueron los que hicieron la independencia y que después se hicieron cargo de los gobiernos. Una élite más militarizada, que era la aristocracia militar de Concepción, y también tenía elementos de una aristocracia militar en Santiago. Por ejemplo, José Miguel Carrera, el mismo don Mateo Toro Zambrano, el conde de la Conquista, que nosotros lo vemos como un viejito que se dedicaba al comercio, pero el conde de la Conquista era un general de las milicias, y para haber llegado a ser general de las milicias había pasado toda su vida entrenando militarmente y organizando regimientos para el rey, ¿eh? Por eso llegó a ser brigadier, que era el grado más alto que había en el país, y por la razón por la cual fue presidente de la primera Junta de Gobierno. Pero ahí está el coronel Ignacio de la Carrera, el papá de José Miguel Carrera, de Juan José Carrera, de Luis Carrera, de doña Javiera Carrera, que es la familia que que da el gran impulso a la independencia. Ellos tenían una visión más bien nacionalista liberal también, porque era la moda del mundo, pero una visión nacionalista. Después viene O'Higgins, que también, aunque tuvieron conflicto con Carrera por conflictos que hubo con la familia Larraín, que capturaron a través de Juan Maquena, que estaba casado con la señora Vicuña Larraín, capturaron una doctrina opuesta a los Carrera, y ahí influyeron en Bernardo O'Higgins, y Bernardo O'Higgins se divide y se distancia a los Carrera. Entonces se producen las primeras divisiones en el grupo de la independencia entre los carrerinos y los o'higginistas, que fue muy dañino para Chile, entre paréntesis, muy dañino. Y después vienen los conflictos entre los pipiolos y los conservadores, que son un poco derivados de los conflictos que venían entre los o'higginistas y los carrerinos. Los pipiolos eran más bien carrerinos, los o'higginistas eran más bien conservadores. Claro. Joaquín Prieto, por ejemplo, era un hombre de O'Higgins, ¿eh? Ramón Freire también había sido un hombre de O'Higgins, a pesar de que al final se peleó con O'Higgins por otras razones. Entonces, por eso que Freire se va plegando más a los pipiolos, y en la guerra civil que viene una década después, Freire está con los pipiolos, y en la guerra civil Prieto está con los o'higginistas, pero más bien Prieto, que conocía muy bien a O'Higgins, no quería que O'Higgins volviera al poder porque iba a ser un factor de divisiones. Entonces, siendo presidente de Chile, habiendo sido elegido después de la guerra civil, un año y medio después fue elegido democráticamente, no le permitió a O'Higgins volver, Joaquín Prieto, por una cuestión de orden interno. Tenía ciertas simpatías por él, pero había visto los errores que había cometido, había estado muy cerca de O'Higgins, por lo tanto lo conocía muy bien. En fin, lo que te quiero decir con esto es que Prieto asume como una política propia, en combinación con Diego Portales, con Joaquín Tocornal, con Ramón Errázuriz, con Ramón Erraza, con Manuel Rengifo, con el mismo Andrés Bello, que fueron grandes ministros. Claro. Juan Egaña, que hace la Constitución del 33. Y después su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana, es el que sigue en el gobierno, en la misma línea de Prieto,
Y después pudo haber sido José María La Cruz Prieto, después de Bulnes, que era curiosamente primo hermano y también hijo de la otra hermana, Joaquín Prieto. Pero hay una guerra civil, ¿eh? La batalla de Loncomilla, no sé si ustedes se acuerdan, 1851, Sí, el levantamiento en Santiago del coronel Pedro Urriola, que debió haber sido general, pero que no lo dejaban ascender porque tenía una línea un poquito contestataria con la línea de Bulnes, así que por eso no fue general, Pedro Urriola, un gran personaje, un gran héroe de la guerra de independencia, un gran héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, claro. muy, muy admirado por las tropas, en fin. Entonces, eso era una especie como de aristocracia militar, de una línea muy nacionalista, muy partidaria del sacrificio y de crear guardias nacionales y de que toda la sociedad participe, de una especie como de motivación mística por la patria. ¿Ya? Y eso es una línea de la élite. Y la otra línea es una línea más liberal, que se mezcla después con una línea nueva que vienen de los plutócratas, o sea, los capitalistas, Mm, gente incluso vinculada a los ingleses, ahí, que está claro. dominando el Imperio Británico. Entonces, esa gente está más interesada en los negocios. No, a pesar de que muchos de ellos también son muy patriotas, no es una línea nacionalista, es una línea patriota en cierto modo, pero muy liberal, más preocupada de los negocios que de las grandes causas nacionales. Mm, Eh, y esa gente empieza a ejercer su influencia, yo diría, a partir de José Joaquín Pérez Mascayano, a pesar de que José Joaquín Pérez Mascayano era más bien de la línea nacionalista, pero sobre todo a partir de Federico Errázuriz y Sañarto. Eh, pero después viene Aníbal Pinto. Aníbal Pinto es de la aristocracia militar. Su padre había sido Francisco Antonio Pinto, un general muy mm, famoso de la independencia. En fin, el mismo Balmaceda que se podría considerar que venía de los grupos liberales, heredero de las líneas de José Miguel Carrera, en fin. Pero Balmaceda ejerce una política más bien nacionalista, claro. frente a los movimientos, a los grupos liberales y capitalistas, donde había mucha aristocracia burocrática. O sea, la aristocracia en general venía de la nobleza española. Ahora, la nobleza española eran los hidalgos. Y los hidalgos, que eran como la élite en Chile y en todos los países del Imperio Español, había muchos hidalgos que eran pobres y que eran una especie de clase media. Y la aristocracia eran hidalgos ricos. Eran igual de hidalgos, pero la única diferencia con los otros es que eran ricos. Entonces, habían unos hidalgos que estaban muy vinculados al ejército, que era una especie de clase media económica, porque no eran tan ricos económicamente, a pesar de que eran terratenientes, entonces tenían riqueza por ser terratenientes, pero que tenía una mística muy nacionalista. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la historia de Chile en los primeros 100 años? Vemos una aristocracia militar frente a una aristocracia castellano-vasca santiaguina, que también tenía un factor militar, no hay que olvidarse de eso, porque ellos también participaron en las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, todas estas élites de la aristocracia castellana, y participaron en la Guerra del Pacífico. E incluso Mm, participaron en todas las revoluciones. Incluso le ganaron al ejército en 1891, porque la mayoría de la aristocracia castellano-vasca de Santiago luchó contra Balmaceda. Pero un sector de ella también luchó por Balmaceda, se dividieron. claro. Claro. Lo que te quiero decir con esto es que esos sectores más místicos, más patrióticos, más nacionalistas, son los que engrandecen Chile. Chile Claro. crece con Prieto, con Bulnes, con Montt, y después y con Pérez todavía. Y se debilita el crecimiento con Errázuriz, pero vuelve a crecer con Pinto porque gana la guerra del Pacífico, sobre todo con Santa María, ¿no? Santa María gana la guerra del Pacífico. Y después vienen los proyectos de Balmaceda, que Balmaceda tenía un proyecto secreto de transformar el ejército y pensaba recuperar la Patagonia y convertir a Chile en una especie de potencia en Sudamérica. Y toda esta energía que tenía Chile para recuperar la Patagonia, que era un plan secreto, desgraciadamente se destruye en la guerra civil, se autodestruye esa energía por el Claro. enfrentamiento entre chilenos. Pero después resurge, a partir del año 96, con los nuevos conflictos con Argentina, resurge la idea de tomarse Argentina. ¿Eh? Hoy día conocemos los planes de Körner y no sé, a partir de 1896 hasta 1902, en que se pensó hacer una guerra con Argentina. Y finalmente Federico Errázuriz Echaurren, el hijo de Federico Errázuriz de Sañartu, detiene esta guerra muy al final y se hace el abrazo al estrecho en 1899 con Roca,
y después los pactos de Mayo en 1902, y ahí se detiene el claro. conflicto. Pero lo que te quiero decir es que ese grupo de Errázuriz-Echaurren, que era muy nacionalista. Se cayó, justo estábamos en lo mejor. Esperemos que vuelva, está bastante interesante lo que está mencionando porque Sí, lo dice sin pelos en la lengua, cuál era nacionalista y cuál no, y también claro. la ascendencia, el abolengo o el origen que tenían los que fueron gestando la patria desde tiempo cuando todavía Chile era colonia y ya después cuando se Sí. independiza, por supuesto, porque Chile es más antiguo que los 200 años que se le atribuyen como independiente, sino que tenemos 500 años. bastante historia, sí, Mm. bastante historia Es encima. interesante, es interesante lo que dijo cuando menciona el tema de la hidalguía, que es una herencia, un arquetipo que se construye justamente desde el colonizador español, desde Pedro de Valdivia en adelante, que llega a nuestras tierras en aquellos años, en aquel siglo. Entonces, hay una herencia ahí que es difícil de borrar, que heredan justamente esta aristocracia castellano-vasca que lideran los gobiernos desde la independencia en adelante, bueno, desde el portal en adelante. Entonces, interesante poder entender eso. Y también porque habíamos tenido un programa sobre Balmaceda. Balmaceda, la intención era volver a Chile una potencia, que eso también es bien interesante lo que estaba planteando don Daniel. Don Daniel, estábamos haciendo un recuento de lo que estaba, Sí, lo sí, que nos estaba pero contando. varios querían hacer lo mismo, ¿eh? Sí, Sí, sí. Sí, Almacena fue uno de ellos, pero hubieron varios claro. intentos de... Sí, El mismo Santa María, que había sido anterior, también pensó lo mismo. Y después se siguió desarrollando esta idea, aunque había sectores que consideraban que esto era absurdo porque no iba a llevar una guerra con Argentina, y otros que creían que había que ganar la guerra con Argentina, ¿no? Finalmente la guerra se evitó, ¿no? Se evitó porque el presidente Errázuriz Errázuriz Echaurren, que era Federico, se enfermó y se sintió muy mal y como que perdió carácter y fuerza y trató de negociar con Argentina y llegaron a un acuerdo con Roca en el abrazo del estrecho y más tarde los pactos de Mayo y ahí muere Federico Errázuriz porque ya estaba muy enfermo. claro. Entonces influyó también un poco la salud del presidente que lo debilitó. Porque Körner era la teoría que Chile iba a ganar esa guerra y nosotros íbamos a tomarnos Buenos Aires. Ahora subimos los planes de guerra que nosotros siempre especulábamos cómo iban a ser esos planes de guerra. Y entonces ustedes saben que los planes de guerra en Chile se guardan 100 años. O sea que el año Claro. 1999 se conocieron. Y el plan de guerra de Chile era cruzar por Curacautín de forma diagonal hacia Buenos Aires y dar varias batallas dentro de Argentina hasta tomarse Buenos Aires, una cosa muy, muy audaz, muy a la ofensiva. Y con una flota que iba a dar la vuelta por el Cabo de Hornos y que iba a buscar la flota argentina en alguna parte del Atlántico y que la iba a batir o íbamos a perder, no sabíamos, uno nunca sabe lo que pasa en las guerras, pero dependiendo si ganábamos o perdíamos la batalla naval y si ganábamos o perdíamos las batallas terrestres, nos tomábamos Buenos Aires por tierra y por mar. Pero había, no sé, mucha seguridad en sí mismo en Chile. Había una élite que manejaba el país en esa época que era muy segura en sí mismo. Después, a partir de la crisis del año 30, el país se empobreció tanto que las clases altas dejaron de gobernar en Chile, o gobernaron mucho menos. Algunos dicen que dejaron de gobernar los años 50, pero en general los años 30 ya se debilitaron mucho. Y empezó a gobernar una clase media emergente que no tenía la misma experiencia, que eran tan patriotas y tan nacionalistas y muchos de ellos muy preparados, pero no tenían la misma experiencia de gobernar durante siglos. Entonces tenían una posición más bien a la defensiva. Por eso que Chile adoptó en el siglo XX una posición más bien defensiva. En el siglo XIX, cada vez que hubo un planteamiento de guerra, Chile pensaba tomarse las capitales enemigas. No pensaba defenderse, pensaba actuar a la ofensiva. Y eso era un poco producto de la seguridad en sí mismo que había en Chile en esa época y del éxito en general del desarrollo económico que habíamos tenido siempre. Pero como en el siglo XX tuvimos una decadencia tan grande durante 45 años,
esa confianza en sí mismo de los chilenos se perdió y solamente se recuperó con el gobierno militar. El gobierno militar nos cambió la tendencia, esta tendencia a la decadencia relativa de Chile se acabó con el gobierno militar y el gobierno militar se planteó a sí mismo hacer de Chile una gran nación y se relanzó al crecimiento. Pero paralelamente con eso, en el gobierno militar se impuso una ideología más bien liberal, no una ideología nacionalista. Claro, Incluso hubo gente que fue partidaria de crear unas doctrinas, para crear una mística nacional, para meterle no sé, unos planes a los jóvenes de largo plazo para el país que fueran motivantes para la juventud. Y los grupos liberales, los grupos del gremialismo, el mismo Jaime Guzmán, en fin, Jaime influyeron para Guzmán. que eso no ocurriera. No ocurriera. Entonces, entre este conflicto que hubo dentro del gobierno militar, entre la línea más bien nacionalista y las líneas más bien liberales, al final se impusieron las líneas más liberales. Y esas Claro, líneas liberales como que tuvieron mucho éxito económico, pero no prepararon a la juventud en una mística política, doctrinal, que los motivara para actuar en el largo plazo. Y por eso que el marxismo vuelve como doctrina y como ideología a nivel de la educación escolar. Y no hay gente que sea capaz de enfrentar eso, porque no hay una doctrina que logre competir contra eso. Los grupos Don Daniel, nacionalistas, lo que hubo de Patria y Libertad en una época, o ese tipo de líneas, claro. y de otros grupos nacionalistas también, esa línea se perdió, eso se perdió en el tiempo. don Daniel, ¿usted considera que lo mismo que usted está explicando, sociológicamente ha provocado que nosotros como chilenos nos hayamos vuelto endófobos? O sea, que odiamos todo lo que es chileno, siempre nos estemos mirando como menos, y exista como esa cultura que es como casi como algo que está súper interiorizado en el sentido común, de ponernos siempre más abajo que nuestros vecinos, o siempre Claro. ridiculizar lo que nosotros hacemos, o ridiculizar nuestras propias victorias, o tratar de darle una carga negativa incluso a las cosas buenas que nos pasan. Claro. Puede que, pues, me imagino también que cada gobernante Claro. va perfilando y va conformando la cultura de las generaciones posteriores. Entonces, ¿cree usted que de ese contenido sociológico Claro. que nosotros tenemos tenga su germen en lo que está explicando? Sí, bueno, hay muchas teorías de por qué esto se ha producido. Pero yo en general diría que se ha producido por la pérdida de confianza de Chile en sí mismo, que tiene que ver un poco con la decadencia tan larga que tuvo Chile entre los años 30 y 75. Y después la ideologización marxista, que era antinación, antinacionalista, ayudó a esto. Las doctrinas marxistas, leninistas, muy en boga, desde la revolución bolchevique en adelante, en el siglo XX, ayudaron a ridiculizar todo lo que tiene que ver con el patriotismo y con la nación y con la mística previa que tenía Chile. Y eso se combinó con el relato que hubo de lo que ocurrió en el gobierno militar, que fue un relato falsificado. Es como que cuando hoy día se habla de que Piñera es un torturador, es un asesino, que los carabineros son asesinos, que torturaban a la gente en el metro y que se violaban a las mujeres en el metro. Esas son construcciones que hace la izquierda. Incluso ellos saben que son falsas, pero las hacen porque ellos, si las repiten y las repiten y las repiten, las nuevas generaciones que no están conscientes terminan creyéndolas. Y terminan creyéndolas en el mundo, porque esta ideología ellos la promueven a nivel mundial. Entonces son construcciones. A ellos no les importa la verdad. Por ejemplo, en Chile se planteó que en el gobierno militar hubo una violación a los derechos humanos sistemática y que hubo torturas, en fin. Eso es una construcción. No es que fuera real. Lo real es el 1%, el 99% es un relato para desprestigiar al gobierno militar. Entonces, no lo pueden desprestigiar en lo económico porque en lo económico fue muy exitoso y la caída de la pobreza fue evidente y el crecimiento y el aumento del nivel de vida fue gigantesco. No lo pueden destruir por ese lado. Entonces, lo destruyen por el lado de que era una dictadura, de que no había libertad, de que no se podía dar tu opinión, porque si tú opinabas algo distinto te perseguían, o que había violación a los derechos humanos y que había tortura, en fin. Todo eso es un relato, todo eso es falso. Todo eso es falso. Yo les puedo asegurar de que
que es tanto lo que se ha repetido que finalmente hasta la derecha termina como creyendo que hubo violaciones de los derechos humanos y que hubo torturas y que hubo exceso. No hubo. El gobierno militar fue extremadamente moderado. Lo que sí es cierto es que se actuó contra el terrorismo. Y contra el terrorismo se actuó, fue muy firme, sobre todo con Manuel Conchera, que fue el que logra neutralizar el terrorismo en un 80%. Y después se intenta hacer lo mismo con la CNI y con los otros organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas el resto de los años que queda, teniendo mucho menos éxito. El gran éxito contra el terrorismo se hizo con la DINA. Pero por lo mismo que se tuvo tanto éxito con la DINA, es que se concentra la desinformación en contra de Contreras y en contra de lo que hizo la DINA, y se convierte a Contreras en un monstruo en el relato. Efectivamente, él eliminó terroristas y esa fue la orden que recibió y esa fue la orden que cumplió, y es lo mismo que hacen todos los organismos antiterroristas en el mundo, no es una cosa exclusivamente de Chile. La única diferencia es que en Chile murieron como 1.700 personas y como 420 militares, o sea, alrededor de 2.100, 2.200 personas, que es lo más real que hay. Esto que son 3.000 no es cierto, es un cuento. Ahora, 2.000 personas para un proceso subversivo y antisubversivo de las magnitudes que se dieron en Chile es una cifra enormemente baja, enormemente baja. Si tú lo comparas con todo lo que ocurrió en América Latina, es la cifra más baja que hubo, si lo comparas con lo que ocurrió en Argentina, o lo que ocurrió en Perú, o lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en Brasil. Por ejemplo, demos un ejemplo. Colombia, se calcula que han muerto 474.000 personas en 50 años de lucha contra la FARC y el ELN. 474.000, son estimados, porque la cifra exacta no se sabe. Hay una cifra perfectamente identificada que son 268.000 muertos y alrededor de 700.000 heridos. La otra habla de casi 500.000 de muertos y 1 millón de heridos en Colombia. Pero compara tú 500.000 de muertos o 474.000 muertos, compáralo tú con lo que son 1.700 muertos en Chile. 1.700, comparado con 500.000. Ahora tú dirás, no, es que la guerra en Colombia fue más larga y Colombia tiene más habitantes. Bueno, es que justamente por eso, o sea, si en Chile no se hubiera sido duro contra el terrorismo, el escalamiento de mortandad hubiera aumentado enormemente. Claro. Entonces se fue muy efectivo, por eso es que fue tan poca la gente que murió. En cambio, en Perú, solamente en el periodo Sendero Luminoso, que fue un periodo como de 7 años, murieron 70.000 personas, 69.840 personas, hay un informe. 69.840 personas, son 70.000 personas, cifra redonda. Y eso fue una de las etapas contra Sendero, porque también está toda la lucha contra Tupac Amaru y los otros frentes. Se calcula que en la guerra civil contra el terrorismo en Perú murieron alrededor de 90.000 personas, si sumamos todo. 90.000 personas en Perú, acá al lado, nosotros aquí 1.700. En Argentina se hablaba de 38.000. Las cifras reales no son esas, porque eso es una inflación, un invento de la izquierda. Las cifras reales son alrededor de 7.500 los que murieron en Argentina. Pero 7.500 es mucho más que 1.700. Aunque Argentina sea un poco más del doble de Chile, pero proporcionalmente es mucho más lo que ocurrió en Argentina que acá. Lo mismo en Uruguay, o en Paraguay con Stroessner, o en Brasil. En Brasil se habla de la primera etapa del gobierno militar de Brasil, 80.000 muertos. Claro, que Brasil es inmensamente más grande, pero son 80.000 muertos, no 1.700. En México también son como más de 100.000 muertos en esa época, a pesar de que estaba gobernando la izquierda, porque estaba gobernando el PRI. Pero el PRI no quiso ser manejado por el castrismo y se enfrentó al terrorismo castrista. 100.000 muertos en México, comparado con 1.700 en Chile. O sea, ¿por qué este relato de que el gobierno militar fue violador de los derechos humanos? No, el gobierno militar fue exactamente lo opuesto a ser un violador de los derechos humanos, fue exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Pero es el relato el que le cuentan a la juventud y la juventud termina creyendo que el sinónimo del gobierno militar fue el violador de los derechos humanos. Y eso no es cierto. Y los grados de libertad que había para poder actuar en contra del gobierno militar a nivel de la prensa escrita, de la prensa de la radio y de la televisión, era perfectamente posible. Todo el mundo podía decir lo que quisiera dentro del gobierno militar, lo que quisiera. Lo que no se permitía era el terrorismo.
Frente al terrorismo sí se fue más duro, ¿te fijas? Sí. Pero ese relato no lo conoce la juventud. La juventud cree que fue un periodo oscuro, horrible, incluso la derecha habla en contra del gobierno militar por el asunto de los derechos humanos, desconociendo la verdad. En fin. Por eso, don Daniel, nosotros siempre aquí citamos a un jurista que nos parece súper relevante respecto a su teoría, que es Carl Schmitt, y él precisamente dice que generalmente el país para invalidar a otro, o los países para invalidar a otro, comienzan a utilizar el concepto de humanidad como para ellos erigirse como los protectores o los cuidadores de esa humanidad, y al otro precisamente como el que la está dañando o la está flagelando. Claro. Ahora, como no vemos que hay una potencia que está haciendo eso, que Carl Schmitt escribió su teoría en el 38 por ahí, lo vemos en la ONU o en estos organismos globalistas, que ellos van determinando quién está transgrediendo ciertas cosas, no respetando los derechos humanos, y lo califican como el enemigo, el no deseado, con un fin político, obviamente. Claro, ustedes ven el daño que produce la ONU en Chile. Toda esta revolución no se ha podido parar porque no se le dio autoridad a la policía. En Europa, en Estados Unidos, la policía hubiera disparado contra alguien que los trata de quemar con una bomba Molotov. Hubiera disparado si no se detienen cuando están destruyendo el metro. Hubiera disparado si alguien no se detiene cuando están saqueando y quemando un supermercado. A lo mejor hubiera muerto una persona o dos, hubieran habido 4 o 5 heridos o 7, pero todo el mundo hubiera sabido que la policía tenía autorización para imponerse y para usar sus armas para controlar esto. Pero cuando la gente tomó conciencia de que por las manipulaciones de la ONU o del Instituto Nacional de Derechos Humanos o la misma doctrina del propio Piñera, que está muy en la línea de la ONU, no se le permitió a las policías actuar, entonces se garantizó que se podía destruir Chile y continuar la destrucción y continuar la destrucción hasta el día de hoy, porque el gobierno iba a estar en la línea de la ONU, los institutos nacionales de derechos humanos iban a estar en contra de cualquier acción para poner orden por parte de la policía, y no solo acá, sino que también en la Araucanía, donde la escalada de terrorismo ya ha llegado a otras etapas. Claro. Y entonces, ¿qué posibilidad tiene el país de poner orden y de restablecer, la ley? No tiene ninguna posibilidad, porque tienen amarradas las manos de la policía. Y esto se combina con que el Poder Judicial, la Judicatura, ha estado siendo infiltrada durante 40 años, desde los años 80, pero con mucha fuerza a partir de la llegada de la Concertación, en los últimos 30 años, y los jueces de izquierda que partían en la Universidad de Chile muy ideologizados y que pertenecían al Partido Comunista o pertenecían al MIR o al Partido Socialista, terminan siendo jueces en las causas penales. Y ellos manejan todo esto, en combinación con la ONU, en combinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en combinación incluso con ideologías que han adoptado los propios gente de derecha, gente como el propio Piñera, Cristian Larroulet, Nora Larraín, en fin, gente que en el fondo está favoreciendo el caos y el desorden y el que Chile impida retomar el orden, impida retomar la estabilidad y el crecimiento. Porque mientras no haya estabilidad no va a haber inversión. Mientras no haya inversión no va a haber crecimiento. Y estamos en eso. Entonces, esta ideologización de décadas es lo que nos ha entrampado. Entonces, hay que imponer una doctrina distinta en que las policías sí deben imponerse y deben usar sus armas y deben eliminar a los terroristas o eliminar a la gente que trata de destruirlos a ellos con bombas Molotov. Y en la Araucanía, si se le dispara a los carabineros deben moverse masivamente y usar sus armas e imponerse sobre los terroristas que actúan contra ellos. Si no se hace eso, el país está perdido. El país, en la dinámica gradual, progresiva, de mediano plazo, el país está perdido, a menos que se cambie eso, ¿no? Entonces algunos dicen, no, es que la solución es un golpe de Estado. Bueno, pero las Fuerzas Armadas no sabemos lo que van a hacer al final, quizás al final nos puedan salvar, pero las Fuerzas Armadas están muy escépticos de actuar, porque dice, en 40 años más me van a meter preso por derechos humanos una persona que hoy día no ha nacido. Yo voy a tratar de actuar hoy día
y alguien que no ha nacido hoy día, que va a nacer en 10 años más o en 15 años más, me va a meter preso en 40 años más por algo que yo estoy haciendo hoy día para salvar a mi país, que fue lo que ocurrió en la historia. Entonces, mientras exista Punta Peuco y Colina 1 y se cree este precedente de que la gente que actuó en esa época contra los terroristas y que salvó a los chilenos del terrorismo terminen siendo presos como están ahora y muriendo en la cárcel, en vez de ser nuestros héroes, en vez de ser condecorados, en vez de ser promovidos, en vez de, no sé, ser el ejemplo, la gente que estabilizó Chile y que permitió este orden a través del cual se permitió el crecimiento posterior y todas las inversiones que permitieron el desarrollo de Chile. En fin, si tú no controlas el terrorismo y no controlas los grupos armados, nada de lo que viene después se puede producir. Nada del desarrollo que se hizo después se hubiera podido producir si no se controla el terrorismo. Entonces, ¿por qué metemos presa a la gente que arriesgó su vida por salvarnos a nosotros? Porque a nadie le interesa tener que ir a allanar una casa de unos milistas que están armados y que saben que cuando les abran la puerta les pueden disparar, porque ellos están arriesgando su vida en el momento que tocan el timbre. Y bueno, se salvaron, tuvimos éxito, capturamos a estos terroristas, les quitamos sus armas, en fin, pero es que resulta que tengo que ir de nuevo a otro allanamiento. Estoy tratando de ponerme a otro allanamiento. Entonces, era una guerra, para ellos una guerra personal, ¿te fijas? Los chilenos no vieron esa guerra antisubversiva, pero los grupos que estaban a cargo de la guerra antisubversiva la vivieron personalmente. Muchos de ellos murieron, otros quedaron heridos, otros quedaron lisiados de por vida, y los que se salvaron los meten presos décadas después, varias décadas después, a pesar de todo el éxito que tuvo Chile, gracias a ellos. El éxito de desarrollo, el éxito de restaurar la democracia, en fin, el éxito de acabar con la pobreza o disminuirla enormemente. Entonces, hay una distorsión de los valores y esto es una manipulación de la desinformación. Esto es lo que se llama la guerra ideológica, la guerra política, la guerra de la desinformación, que son derivados de lo que planteaba la KGB en la época soviética, pero que han continuado a través de las gestiones del Foro de Sao Paulo en América Latina. Don Daniel, y respecto a eso último que usted está mencionando, me pareciera o da la impresión de que alguien no está haciendo la pega. Nosotros tenemos organismos de inteligencia, nosotros tenemos el aparato institucional como para detectar eso y decir, chuta, compadre, sabes que en el sur algo raro hay. No es una cuestión que están reclamando por unas cuantas tierras, sino que hay un contenido ideológico. Lo mismo en las calles, que esta cuestión se viene gestando de hace mucho tiempo, ahora reventó nomás que una cuestión coyuntural. Pero alguien no está haciendo la pega, algo está pasando con nuestros organismos de inteligencia que no están, o están viendo y se hacen los locos, o no están viendo nada porque no lo entienden. ¿Cuál es su apreciación respecto a eso? Con esto ya vamos cerrando para que dejemos material para otro capítulo. Los grupos de inteligencia han sido desarmados, muchas veces ellos han informado cosas que tampoco se les ha hecho caso. Hay un cierto desprecio por la labor de inteligencia. La ANI informó que iba a producirse este levantamiento, y sin embargo no le hicieron caso a partir del 18 de octubre del año 2019. Y ahora los grupos de inteligencia que pudieran actuar operativamente en el terreno de la Araucanía a nivel de carabineros fueron desarmados por esa maquinación que hubo contra el general Blue y otros que ustedes conocen muy bien. Y ellos tenían razón en lo que estaban planteando. Y Ñaintul y el Aucán Huincamán y todos son los jefes de la CAM y son los responsables máximos. Y ellos reciben financiamiento extranjero y lo que quieren es partir el país en dos y por la vía de la Revolución Armada instaurar un Estado araucano. Y eso es totalmente inaceptable para un país que quiere ser viable. Ahora, ¿por qué el gobierno no sigue la línea de las inteligencias y no sigue la línea de actuar contra estos grupos subversivos que quieren autodestruir Chile? Eso es inexplicable. Ahí lo que está fallando es el gobierno, es el presidente Piñera, son sus ministros, es esta línea de gobierno. Y por supuesto que la izquierda está en esta misma línea, entonces si vuelve la izquierda va a volver la línea, porque la izquierda tiene esta capacidad autodestructiva, pero uno esperaría que los gobiernos de derecha tuvieran la capacidad de detener esta destrucción, y no lo hacen. Bien, don Daniel y Francisco, ha sido un programa muy, muy enriquecedor porque hemos hablado de muchos temas, bastante complejos y amplios temas. Se abarca la historia de Chile, historia militar de Chile, economía,
geopolítica, es un tremendo tema, así que estamos muy agradecidos como Pensando en la Nación de su participación en el canal y también agradecido a la gente que está participando. Tenemos una sintonía de 34 personas, pero habíamos llegado casi a 40 hace un rato atrás, así que es un número no menor para esta hora de la tarde. Así que bien, pues agradecido y bueno, Bueno, me gustaría poder escuchar que usted nos pueda manifestar una última reflexión respecto a, porque usted mencionó algo muy interesante que nosotros también venimos hablando hace mucho tiempo, que es cuando usted hablaba sobre los gobiernos con una impronta nacional, patriótica del siglo XIX, que había una mística muy claro, bonita que venía de la colonia, viene de este claro, arquetipo del hidalgo español, claro, heredado de ese arquetipo. ¿Y qué claro. se perdió lamentablemente, y bueno, se recuperó parte al menos del desarrollo de los años 80 en adelante, pero faltó ese factor, la discursividad, el espíritu nacional. Claro. Una reflexión final. ¿Usted Bueno, cree sí. que pueda surgir ese espíritu nacional de aquí en adelante? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que plantear lo que ha sido la historia de Chile realmente. Chile ha sido la primera democracia estable en América Latina. Entonces, el nacionalismo chileno debiera, o los patriotas chilenos, no sé si los nacionalistas, los patriotas chilenos, debieran tomar como base de una doctrina nacional el que fuimos la primera democracia estable en América Latina. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra a través de la disciplina nacional y de cierta coherencia. Ayuda mucho a esa coherencia la existencia de las milicias coloniales y después las milicias cívicas en la época de la independencia, lo que se llamó la Guardia Nacional, en la época de Joaquín Prieto, con Diego Portales en adelante, que fue una recuperación de las milicias coloniales, que eso ayudó mucho al orden, mucho al sentido patriótico, mucho al sentido de compromiso de los jóvenes primero y después la gente mayor. Había un magnate que, no sé, era un gran empresario, pero se sentía muy orgulloso porque era teniente del regimiento no sé cuánto, que él mismo financiaba en la Guardia Nacional. Y el otro era el capitán, y alguno que era muy poderoso era mayor en el regimiento de la Guardia Nacional. Entonces había una combinación de participar en la economía, en los negocios, en no sé, la agricultura o el comercio o en la industria, o en la finanza o en la banca, pero también Claro, había una misión a través de la Guardia Nacional, que claro. ayudaba mucho al orden. Y eso nos permitió ser un país ganador en el siglo XIX. Eso se fue perdiendo en el siglo XX. Además, perdimos nosotros en el siglo XX, como te decía antes, esa confianza en sí mismo que tenían los chilenos del siglo XIX. Los chilenos del siglo XX eran chilenos un poquito acomplejados por esta decadencia tan larga que tuvimos. Pero ese complejo de los chilenos se acabó con el gobierno militar. El gobierno militar cambió la tendencia y Chile recuperó su confianza y la estábamos recuperando mucho. Pero ahora, como nos hemos empantanado en los últimos 14 años, hemos vuelto a perder nuestra confianza en los grados en que debíamos haberla mantenido. Entonces, la cuestión es cómo combinar la libertad, la democracia, que es algo que Chile le interesa mantener y que es nuestra característica, con una cierta disciplina colectiva, con una cierta mística, con un cierto compromiso, con una cierta doctrina en la juventud de responsabilidad, de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, de cumplimiento del deber, de hacer bien las cosas, de promover la calidad, en fin, de ser honestos, honrados, ayudar al desarrollo del país, acabar con la pobreza, en fin, y ser líderes en Sudamérica, y ser líderes. Ahora, no podemos olvidar que más allá de la ecuación estratégica con los países vecinos, nosotros debiéramos buscar fórmulas para combinarnos a nivel iberoamericano como aliados, con Argentina, con Perú, con Brasil y con México, en fin, con Colombia. Pero todavía estamos en medio de una guerra ideológica que cruza toda América Latina. Nosotros tenemos que buscar aliados en Argentina, aliados en Perú, aliados en Colombia, aliados en Brasil, que sean de esta línea anticomunista para poder salir de este pantano, Y una vez que salgamos del pantano, bueno, volveremos a las realidades geopolíticas naturales con los vecinos, pero trataremos de evitar conflictos en la medida que nosotros seamos fuertes. Mientras Claro. Chile sea un país fuerte y con grandes capacidades militares, no va a haber guerra con Argentina, con Perú, no va a haber. Pero si nosotros de repente nos olvidamos de eso y nos debilitamos en términos relativos,
claro que podemos volver a caer en un conflicto con Perú y con Argentina, o una combinación de ellos contra nosotros. Y eso sí es muy peligroso. Y ahí hay que Sí, buscar a nivel diplomático combinaciones con Brasil o con otros países para tratar de evitar eso, o si se produce, para tratar de compensarnos estratégicamente. claro. Pero en la medida que seamos fuertes, en la medida que tengamos mística, en la medida que tengamos orden, en la medida que seamos honestos y respetuosos y que nuestra juventud reconozca nuestra historia y se olvide de todos estos mitos que les han metido y toda esta desinformación que les han metido, y una vez que recuperen la verdad, nosotros sí tenemos una gran proyección, pero entre medio se nos viene encima una enorme guerra ideológica y política, subversiva y antisubversiva, en la cual estamos metidos ahora. Nosotros estamos en medio de una revolución, por ahora detenida por la pandemia, pero estamos en medio de una revolución que va a volver. Y Sí. va a depender mucho de lo que pase, si nos hundimos o si nos salvamos. Excelente, don Daniel. Una gran reflexión para seguir trabajando, para conformar una fuerza nacional que pueda hacerle frente a esta lucha ideológica que, como usted bien dice, es transversal y es panamericana. Así Así que es, así es. agradecido por sus palabras y por su tiempo. Francisco, también gracias por estar aquí siempre participando en Pensando la Nación. Y bueno, y a la gente que nos está viendo, que también siempre está presente. Hay varios nombres que se repiten, así que muchas gracias a todos. Una Bueno, cosa antes que nos vamos, recordar que sí, el día domingo a las 22:30 vamos a estar conversando con Sonia del Río. Ella participa, es parte integral de la Asociación de Padres del Liceo Emblemático de Santiago. Vamos a estar hablando precisamente sobre el adoctrinamiento en los liceos públicos o los liceos emblemáticos en general. Así que va a estar claro. bastante interesante y espero que nos acompañen también. Excelente, Francisco. Ya saben ya, el domingo vamos a estar en sintonía para que estén ahí atentos al canal. Eso, ha sido un gusto entonces y nos vemos en una Hasta próxima la próxima. ocasión. Nos vemos. Chao, Muy chao. bien, Hasta encantado. luego. Gracias. Mucho gusto.